Unidad 5. Correlación y regresión. Estadística inferencial 1. Definiciones. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra. El coeficiente de la correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación, producto momento de Pearson, en honor a Karl Pearson, quien lo desarrolló originalmente. Propiedades del coeficiente de correlación lineal R. El valor de R está siempre entre -1 y 1, es decir, -1 menor o igual que R, pero R menor o igual que 1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten en una escala diferente. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambie todos los valores de X y el valor de R no sufrirá cambios. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Estas son algunas de las propiedades. Errores comunes en las correlaciones. 1. Un error común es concluir que la correlación implica causalidad. 2. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. 3. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, no podría existir una correlación no lineal. Un ejemplo: el tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones del C de Wechsler de un grupo de sujetos según datos de Staley y Brain Size, Head Size, and Intelligence Quotient in Monocyte Twins, de tramo y el Neurology, volumen 50. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del CI. Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Aquí tenemos el tamaño del cerebro y el CI. Aquí tenemos una gráfica de Matiz del tamaño del cerebro, coeficiente intelectual, correlación de Pearson. Aquí tenemos el método utilizado, correlación de Pearson y 10 filas utilizadas. Ahorita vamos a hacer esta gráfica en Minitab. Vamos a hacerlo. Bueno, aquí estamos en Minitab, aquí tenemos los datos, el tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual de cada uno. Tenemos las 10 muestras para hacer este gráfico. Bueno, nos indica el coeficiente intelectual. Sencillo, vamos aquí donde dice estadísticas básicas, correlación. Y aquí pues en correlación nos indica, ¿no?, que es de -1 a 1, como en las propiedades. Aquí seleccionamos ambas columnas y le damos a aceptar. Y aquí nos va a mostrar lo que dice, lo que nos da el ejemplo, ¿no? Donde nos dice que el coeficiente intelectual es de 0.179, lo que tenemos aquí en la respuesta, ¿no?, que nos preguntaba que si hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual. Nos dice una hipótesis, ¿no? Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Y aquí la tenemos, donde pues la respuesta es que
pues no contamos con la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, ya que nuestro valor de P es mayor que nuestro nivel de significancia del 0.05, por lo tanto no podemos aceptar la hipótesis alternativa. Aquí tenemos esta, y para sacar esta hacemos así, hacemos a gráfica de dispersión, nos vamos aquí donde dice con regresión y le vamos a aceptar. Aquí ya la tenemos, ¿no? Donde variable y la tomamos como coeficiente intelectual y la variable x como el tamaño del cerebro. No me tires las cosas porque yo te chingo. Y aquí la vemos, ¿no? Cómo los datos están dispersos. Y se puede ver que no hay una correlación entre los datos. Si ponemos aquí el cursor en cualquier dato, nos dice que es el valor número 1, nos muestra el tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual. Si nos podemos ir por todos, por ejemplo nos indica ahí también sus datos. Y aquí se nos muestra un poco más claro que lo que tenemos acá, donde podemos verlo ya de una manera más objetiva y vemos que pues los datos están muy dispersos, no hay una correlación, como lo diría el ejercicio, que nos pueda indicar que la hipótesis planteada es correcta, que entre más grande sea el cerebro tiene un mayor coeficiente intelectual. Al ser muy pocos datos los puestos en el planteamiento, pues no se puede aceptar ni rechazar la hipótesis. No podríamos negar que la hipótesis es cierta o falsa, ya que pues al contar con muy pocos datos, pues no podemos hacer o generar una conclusión más clara. Si dijéramos algo aquí sería pues muy incorrecto el análisis si solo se basaran en los datos obtenidos aquí. Regresamos al ejercicio. Nos indica aquí, pues ya dijimos que pues no contamos con la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Aquí ya vimos que pues no se puede rechazar. Siguiente ejercicio dice ejercicio de calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la relación de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, CO2. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en centígrados para diferentes años según datos del Air Policy Institute. Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2. Aquí tenemos los datos, ¿no? CO2 y la temperatura, donde vemos así simple vista los datos. Aquí igual tenemos ya la gráfica y que nos muestra y nos da una pequeña visión de cómo se tendría que hacerlo. Igual aquí se mira que ya donde dice si existe una correlación entre la temperatura y el CO2, ya que cuando la temperatura aumenta también lo hace el CO2 en partes por millón. Aquí vemos, ¿no?, la temperatura y el aumento del CO2. Aquí los vemos también como de 13, casi 14 grados, pues aumenta, ¿no? Aquí disminuye, pero aquí vuelve a aumentar. Aquí aumenta, aquí sigue aumentando y así sucesivamente. Aquí tenemos esta igual, la vamos a hacer aumentar. Aquí la tenemos igual los 10 datos, CO2 parte por millón y temperatura. Vamos aquí en estadísticas básicas.
Vamos a aceptar. Aquí la tenemos. Nuestra correlación es de 0.892 y aquí indica que si el número se acerca a 1, nos indica que si en X aumenta, en Y aumenta. Entonces aquí nos dice eso. Por eso es que iba aumentando la temperatura cuando iba aumentando la parte por millón cuando aumentaba la temperatura. Si el número se acercara a -1, mientras que la temperatura aumentaba, se puede decir, las partes por millón disminuirían. Ese es uno de los análisis. Cuando se acerca a 1, aumentan los dos proporcionalmente. Y cuando se acerca a -1, mientras que uno aumenta, el otro disminuye. Vamos a hacer la gráfica igual. ¿Qué dispersión? Aceptar. Y aquí nos muestra igual, ¿no? Cómo va con más sentido y van más acorde a mientras, conforme va aumentando uno, va aumentando el otro. Aquí tenemos, ¿no? El primer dato, que es de 13.9 grados y las partes por millón es de 314. Así con el segundo igual, vamos a ver. Tercero, cuarto, quinto, así todos. Significa que entonces que en este ejercicio sí podemos decir que hay una correlación con los datos obtenidos. Existe una correlación. Mientras uno aumenta, el otro también. Correlación y regresión. Definiciones. A partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables, X y Y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión, o recta del mejor ajuste, o recta de mínimos cuadrados. Aquí lo tenemos. La ecuación de regresión expresa una relación entre X, llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y Y, llamada variable de respuesta o variable dependiente. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que ésta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia de unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Para una muestra de datos pareados X y Y, un residuo es la diferencia entre un valor Y muestral observado y el valor Y predicho por medio de la ecuación de regresión. Es decir, el residuo es igual a Y observada menos Y predicha, que es igual a Y menos Y. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores X y Y. Una vez que cada uno de los valores de la coordenada Y se han reemplazado por el valor residual y observada Y predicha, es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos X, Y menos Y primo. Tenemos un ejemplo, ¿no? Dice, a continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Aquí tenemos unos datos, ¿no?
Nos dice que pues a los 20 serían 72.16, a los 40 84.68, a los 60 97.19. Aquí tenemos esta gráfica, igual ahorita la vamos a hacer en Minitab. Aquí tenemos lo que es la edad del hombre, los 40 datos y el tamaño de la cintura. Aquí nos pedía determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Aquí tenemos ya la predicción, la cual en base a Minitab sacamos. Esta nos dio la ecuación de regresión, donde es 59.64 más 0.6259 por la del hombre, que en el primer caso serían 20, que tendría que multiplicar y te saldría de 72.16. En el segundo sería todo esto, pero en lugar de 20 sería 40, te daría 84.68. Y en el tercer caso sería esto igual por 60, que te daría 97.19. Vamos a hacer las gráficas en Minitab. Aquí nos vamos a estadísticas, regresión, la primera, aquí la tenemos, ¿no? Donde X la tenemos como la edad del hombre y Y la ponemos como el tamaño de cintura, ¿no? Ya que dependiendo de la edad es como cambia el tamaño de cintura. En las gráficas por defecto viene así, no individuales, pero por nosotros le vamos a poner que nos dé 4 en 1. Aquí pues ya viene con un nivel de confianza de 95%, le vamos a aceptar. Aquí le vamos a dar a aceptar. Aquí tenemos ya, nos indica cuál es la ecuación de regresión, el cual es el tamaño de la cintura más 0.6259 por la del hombre. Aquí tenemos una gráfica donde nos indica R de ajustado del 70% y R cuadrado del 61%. Aquí vemos los datos. Igual aquí en cada uno nos muestra que van los datos así y va pues de acuerdo, ¿no?, la edad y el tamaño de la cintura. Y tenemos otros gráficos aquí. Aquí tenemos como nos indica el problema, nos pide primero determinar la ecuación de regresión. Y acá la tenemos. Esta sería nuestra ecuación de regresión. Después nos dice la gráfica de residuos y la predicción en base a los datos, ¿no? Acá tenemos nuestra gráfica de residuos. Tenemos 4. Aquí es un histograma. Aquí es por orden, como están distribuidos. Aquí es una gráfica de probabilidad normal. Y estas serían nuestras gráficas para la resolución del ejercicio. Tenemos todo esto. Y aquí nos muestra esto. Ya volviendo al ejercicio, pues aquí lo tenemos, ¿no? Aquí tenemos la gráfica, donde vemos cómo está la situación aquí, donde el reajustado indica que el 77.7% se debe a la edad del hombre. Aquí nos muestra todo, también nos muestra que P es igual a 0.00. Nos indica que sí hay una fuerte relación entre la edad del hombre y el tamaño de su cintura. Aquí vemos que conforme va aumentando su edad, pues
su cintura también va aumentando. Pues aquí ya lo vimos, ¿no? Todo eso tiene sentido. Tenemos las gráficas que ya las vimos en Minitab. Y tenemos las respuestas de los de cuál sería el tamaño de su cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años, en base a los datos obtenidos aquí en nuestra ecuación de regresión. Ejercicio. Edad y tamaño de la cintura de mujeres. A continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos. De cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer a su edad de 18, 36 y 54 años. Aquí obtenemos la ecuación, ¿no? Nos dice que la ecuación de regresión de la cintura de la mujer es de 54.12 más 0.8095 por la edad de la mujer. Igual aquí nos muestra una gráfica de la probabilidad de la normalidad, normal, la dispersión de los puntos, cómo están distribuidos, un histograma, un gráfico aquí de control, ¿no? De cómo va aquí todo esto. Aquí nos muestra pues igual la gráfica de cómo está distribuida la edad, y vemos que también P es igual a 0.00, entonces esto nos indica que va de la mano, ¿no? El tamaño de la cintura con la edad de la mujer. Aquí lo vemos de 10, de 20 años, 30 años, 40, 50, 60, y en base a en centímetros es el tamaño de su cintura. Aquí lo vemos, ¿no? Que R ajustado es igual a 74.70% de los datos aquí. Indica que el 74.70% depende de la edad, que es el tamaño que va a medir la cintura. Vamos a hacer las gráficas en Minitab. Aquí tenemos los 40 datos de la edad de las mujeres y su cintura. Estadísticas aquí en regresión. En la primera, y es igual, ¿no? Aquí en Y va a ser, que es el valor que depende, la cintura de las mujeres, y en X será el valor que determina la edad. Aquí en gráficos igual, como les digo, viene gráficas individuales, pero pues nosotros queremos tener más datos. Le damos en aceptar, y aquí pues nos viene un nivel de confianza de 95. Le damos a aceptar otra vez y le damos a aceptar, y aquí nos va a arrojar lo que nos pide el problema, ¿no? Que es la ecuación de regresión. Aquí no tenemos nuestra ecuación de regresión, que nos indica que el 54.12 más 0.8095 por la edad de las mujeres sería nuestra ecuación. Aquí nos muestra el valor de la R ajustada, como les digo, es el 74.70%. Indica que depende de la edad. Este es el valor que nos da. Aquí vemos que P significa 0.000, significa que pues sí hay una relación importante entre la edad de la mujer y el tamaño de su cintura. Aquí tenemos nuestra gráfica y vemos que la pendiente es igual a 0.8095 de los datos, y aquí vamos viendo. Le damos aquí en aceptar.
Aquí tenemos esta gráfica, igual a las gráficas que teníamos ahí, ¿no? De probabilidad normal, cómo están dispersos los datos, un histograma de la frecuencia de cómo operan los datos, y aquí cómo están controlados los datos, ¿no? Cómo van dispersos ahí. Así tenemos este análisis del ejercicio que nos indica que sí, dependiendo de la edad de la mujer, indica el tamaño de su cintura, o es respuestas en base al ejercicio mencionado. Aquí tenemos que debemos determinar el tamaño de la cintura por la edad. Tenemos que a los 18 años tendríamos que multiplicar 54.12 más 0.8095 por la edad, y aquí sería por los 18 años, que nos daría el resultado de 68.69 centímetros. Sería el tamaño de la cintura aproximado a los 18 años. Para los 36, esto se hace con una calculadora nada más, no tiene mucha ciencia. Sería 54.12 más 0.8095 por 36 años de la mujer, entonces nos daría 83.26 centímetros. Y para el último 54 años, no tenemos que 54.12 más 0.8095 por 54 nos daría como resultado 97.83 centímetros, que sería el valor aproximado de edad, de tamaño de cintura de una mujer de 54 años en base a los datos que vimos en este problema.